Bueno, vamos a hablar ahora de la pandemia y el rebrote, porque ya hemos superado los 11.000 casos activos. En los últimos días hemos tenido más de 2.000 casos nuevos reiteradamente, y hay preocupación en las autoridades por lo que pueda pasar en las próximas semanas. Para eso vamos a hablar ahora con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Ya lo tenemos ahí en pantalla. José Miguel, gracias por estar con nosotros esta mañana. En el gobierno descartaron que esto sea una tercera ola. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, bueno, mira, la verdad es que por definición, en realidad los brotes epidémicos, los pics epidémicos se producen, es un aumento de casos en un porcentaje que puede ser entre un 25 y un 50% más allá del basal en un corto periodo de tiempo, y en ese sentido, en realidad ya nos estamos enfrentando, digamos, a una nueva ola. Podemos tener disquisiciones de una tercera o cuarta ola, pero probablemente estamos viendo, digamos, un aumento de casos en un porcentaje importante sobre el basal. ¿Es realmente preocupante este aumento de casos? Ya superamos los 11.000 casos activos en el país. Y te lo pregunto, José Miguel, sobre todo porque ya la mayoría de la población está vacunada, estamos recibiendo una tercera dosis. ¿Qué tan preocupante es que los casos aumenten? Mira, la verdad es que es una respuesta que es sumamente difícil de poder contestar, y esto principalmente porque en realidad no sabemos, y por lo menos desde el punto de vista científico, académico, todavía no podemos establecer exactamente cuál va a ser nuestro techo. En realidad lo preocupante es justamente por eso, es porque estamos en un momento de incertidumbre y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el techo de esto. Tampoco sabemos, en realidad la parte también más importante es que cuántos porcentajes de estos casos se van a transformar en hospitalizaciones y cuántas de esas hospitalizaciones se van a transformar en ventilación mecánica. Lo que sí sabemos es que gracias al excelente programa de vacunación que tenemos, probablemente va a ser mucho menor y muy distinto a lo que fueron la ola de junio y julio del año pasado, 2020, y la que tuvimos, ¿no es cierto?, en abril y mayo. Las características van a ser totalmente distintas, pero no sabemos exactamente cuánto va a ser el número de pacientes hospitalizados, y esto, Roberto, en un contexto de desarme, en un contexto de desmantelamiento de las camas críticas que llegamos a tener, ¿no es cierto?, en el peor momento de la pandemia. Es decir, todavía estamos en un periodo de incertidumbre respecto a cómo van a reaccionar las vacunas, cómo va a reaccionar, por ejemplo, la tercera dosis, cuando están aumentando los casos. ¿Eso todavía no tenemos certeza de cómo reacciona todo esto? Claro, nosotros sabemos que las vacunas sirven, nosotros sabemos que las vacunas nos protegen, nosotros sabemos. Lo que no sabemos exactamente es cuál va a ser, ¿no es cierto?, el techo total de casos producto de la circulación viral que ha aumentado, eso sin duda, y tampoco sabemos cuál va a ser el techo de las hospitalizaciones, o sea, cuánta masa más de gente hospitalizada vamos a tener producto, digamos, del aumento. Lo que también sabemos, Roberto, es que tenemos alrededor de 1 millón de personas que todavía no inicia su programa de vacunación, y ese bolsón de personas, ese gran bolsón de personas, sabemos que se van a producir la mayor cantidad de personas con complicaciones. Entre más nos apuremos en vacunar a ese 1 millón de personas, entre más nos apuremos en aplicar la tercera dosis a ese 1.200.000 de mayor de 55 años que no ha completado el esquema total, también vamos a disminuir las hospitalizaciones. Pero, como te digo, es muy difícil poder establecer cuál va a ser el techo de esto, y como vuelvo a repetir, en un contexto de desmantelamiento de camas, cuando sabemos que nos va a costar mucho poder recuperar las camas que ya habíamos desarmado. Y con las cifras actuales no podríamos ya hacer un pronóstico, José Miguel. Tenemos 11.000 casos activos, tenemos alrededor de 2.000, 2.200 casos nuevos ya en los últimos días. Sin embargo, hay que destacar que la cantidad de fallecidos es mucho menor a lo que veíamos en otros tiempos de la pandemia. Hay muchos contagios, pero hay menos fallecidos. Teniendo en cuenta estas cifras, ¿no podríamos ya hacer algunos pronósticos sobre lo que podría venir en los próximos días? Porque me imagino que no debería ser tan preocupante el hecho de tener 11.000 casos activos si finalmente la gente, al estar vacunada, no termina hospitalizada. Exactamente, lo que usted señala es el mejor escenario, digamos. El mejor escenario es que, aunque tengamos muchos casos activos, la verdad no tengamos un aumento significativo de hospitalizaciones. Lo que sí tenemos que señalar es que, como no sabemos y como estamos en este mundo de incertidumbre, ¿no es cierto?, donde no sabemos exactamente cuál va a ser el techo, el tema es que hemos tenido ya un aumento probablemente entre un 10 a un 15% de hospitalizaciones, y es justamente ese número es que no sabemos dónde va a llegar el techo. Aunque nosotros sabemos que hoy en día, de los
casi 1.500 personas que están conectadas a ventiladores mecánicos, alrededor de solamente un 25, un 30% son COVID. Todo el resto, digamos, de los pacientes son pacientes no COVID y por lo tanto cualquier aumento, ¿no es cierto?, de pacientes COVID va a empezar a pelear, ¿no es cierto?, por los cupos que finalmente hoy en día son la otra gran ola de pacientes que son pacientes no COVID. Entonces, la verdad es que nuestro sistema se mantiene en una fragilidad constante y es por eso que esta incertidumbre a nosotros desde el punto de vista sanitario nos genera cierta preocupación y evidentemente esta preocupación tenemos que nosotros informarla a las personas. José Miguel, ¿usted a qué creen que se debe principalmente el alza en los casos? ¿Al relajamiento de las medidas sanitarias? ¿Al hecho de que ahora vivimos más libremente? ¿O a que la variante Delta finalmente ya está produciendo los mismos estragos que ha producido, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos? Yo creo que esto es una resultante de varios factores, o sea, es multifactorial. Evidentemente, la disminución de las restricciones y el aumento de movilidad iba a producir un aumento de casos. Evidentemente, también los resultados del aumento de contagiosidad de la variante Delta es lo que estamos viendo hoy en día. El millón de personas que todavía no ha iniciado su programa de vacunación y que en general las personas no vacunadas mantienen cargas virales más altas y por lo tanto capacidad de contagiar mucho más alta también pudiera ser. Y también, evidentemente, la disminución de la capacidad de trazabilidad que logramos tener. La verdad es que la disminución de la cantidad de contactos por cada caso, que llegamos a tener 4,5, hoy en día está bordeando el 3, al sacar la atención primaria, eso también, digamos, está dentro de esta multifactorialidad que está generando un aumento de casos hoy en día. José Miguel, ¿qué opinión te merecen las últimas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno? Por ejemplo, que la región metropolitana haya retrocedido a fase 3, que a partir del 1 de noviembre quienes ingresan desde el extranjero y se hagan un PCR en el país ya puedan evitar, por ejemplo, los 5 días de cuarentena. ¿Qué te parece que se estén adoptando estas medidas en este contexto? Mira, a ver, referente a las medidas de retroceder en el plan paso a paso, bueno, la verdad es que desde el punto de vista numérico era algo esperable. Lo que podemos entrar a discutir, y la verdad es que si es que vamos a tener algún resultado, es que si estas limitaciones de aforo, que en la práctica son muy difíciles de fiscalizar, la verdad es que nosotros como Estado, la Seremía, los servicios de salud, las mismas municipalidades no tienen la capacidad para poder gestionar, ¿no es cierto?, estos límites de aforo y que en la práctica son muy difíciles de practicar. Por lo menos como señal, podrían entregar una señal, ¿no es cierto?, hacia la población de que la pandemia no ha pasado, de que la verdad todavía nos queda mucho trecho por avanzar y que probablemente la gente pueda volver, ¿no es cierto?, a insertar el chip de, sobre todo, las medidas de autocuidado, de uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, uso de alcohol gel. Pero la verdad es que estas limitaciones de aforo en la práctica son muy difíciles de fiscalizar y la verdad es que estamos con duda si realmente van a generar un efecto. Referente a las medidas del aeropuerto, la verdad es que la medida del aeropuerto probablemente el mantener el PCR tanto a la salida del país, ¿no es cierto?, del cual se está yendo y al ingreso a nuestro país, creemos que es una medida adecuada. Podemos entrar a discutir también si el relajamiento de la cuarentena es adecuado o no, pero sabiendo que en un contexto que la variante Delta en nuestro país ya está totalmente desatada y mientras no aparezcan variantes nuevas que sean de riesgo o de interés, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo, probablemente no va a generar un mayor efecto que entre más cantidad de variante Delta en nuestro país. Si es que se llegara a aparecer una variante de preocupación que sea más peligrosa que variante Delta, ¿no es cierto?, y que evidentemente probablemente vamos a tener que retroceder en las medidas, sobre todo de viajes internacionales en los aeropuertos. José Miguel, desde el Colegio Médico, ¿ustedes esperarían medidas más restrictivas para enfrentar este momento o ustedes consideran que lo que se está haciendo ahora mismo es lo adecuado? Mira, en realidad nosotros más que medidas restrictivas, por lo menos en este minuto, nosotros esperaríamos que primero la trazabilidad a nivel de atención primaria se pudiera retomar fehacientemente y se pudiera de una vez por todas
fortalecer. Nosotros eso es lo primero que esperamos. Lo segundo, esperamos también que se puedan tomar medidas de seguimiento, de identificación de clúster de contagio. Hoy en día lo que estamos viendo es que nos está apareciendo más del 55% de los contagios, incluso el 60% en algunas zonas, aparece en el fondo de la nada. No tenemos la capacidad de poder generar la identificación de esos clústeres de contagio y hoy en día generar el corte de contagio en esos clústeres es sumamente importante. La verdad es que también lo que nosotros necesitamos saber es prácticamente el día a día de cuál va a ser la realidad hospitalaria. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, innumerables veces sobre toda la cantidad de patología que tenemos atrasada. Conversamos con algunos colegas que la lista de espera ha retrocedido entre 2, 3, incluso a veces hasta 4 o 5 años. Y la verdad es que seguir con esta cantidad de contagios que no se logra controlar y que sobre todo si eso nos llena los hospitales, esa lista de espera va a ser imposible poder retroceder y nos vamos a seguir retrocediendo en el tiempo. Entonces, la verdad es que más allá de medidas que sean restrictivas o no, necesitamos medidas que sean eficaces en cortar los cortes de contagio, sobre todo en un contexto si se nos empiezan a llenar los hospitales nuevamente. José Miguel, la última pregunta, lo más breve posible. El Colegio Médico se ha reunido ya con varios candidatos presidenciales. Han surgido buenas opiniones desde el Colegio Médico hacia las distintas posturas y programas de gobierno en cuanto a la salud. ¿Cómo has visto este proceso, estas reuniones y con qué programas se sienten más cómodos en el Colegio Médico? Mira, la verdad es que estas reuniones fueron muy fructíferas. La verdad, nos intentamos reunir con absolutamente todos los candidatos. El candidato Artés rechazó la invitación y la próxima semana nos reunimos con el candidato Parisi. Pero la verdad es que nos vamos muy satisfechos, principalmente porque en casi la totalidad de los programas que nos tocó comentar con los distintos candidatos, desde derecha a izquierda, la verdad es que existe una idea común de que necesitamos aumentar la universalidad de las prestaciones en nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Eso podemos tener diversos bemoles. Lo segundo es que casi todo se habla de cambio en el financiamiento. Hoy día el sistema, la estructura de financiamiento de nuestra salud en nuestro país, con esta diferencia entre salud privada y salud pública, la verdad es que no va para más y en casi todos los programas se plantean fondos únicos, lo cual es una muy buena noticia. La verdad es que evidentemente tenemos algunas diferencias, por ejemplo, con las candidaturas que plantean multiseguros, como por ejemplo la candidatura de Kast, de Sichel o incluso de Proboste, porque nosotros creemos que un fondo único con un seguro único de salud universal probablemente es lo que nuestra propuesta, que ya va a cumplir 3 años, que fue discutida con la Universidad de Chile, con distintos saludistas, es la que a nosotros nos parece que es la más adecuada para nuestro país. Pero sí, esta idea de universalidad, de poder incluir a todo el mundo en la misma salud, ¿no es cierto?, asegurarle la salud a las distintas personas de nuestro país, independiente de su condición socioeconómica, creemos que es un hilo común que nos llena de orgullo porque nosotros estamos en esta discusión y que hace pocos años atrás no era una discusión tan importante o tan validada entre las distintas miradas políticas de nuestro país. Bien, José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vemos que estás en horario de trabajo, así que no te quitamos más tiempo. Gracias, que tenga buenos días. Buenos días a ustedes, un gran saludo.